entendiendo la política como posibilidad de acción, el papel que desempeña el psicólogo político y el psicólogo en general resulta elemental para el análisis y el entendimiento de la sociedad civil, así como para la creación de propuestas que inviten a la participación ciudadana para la transformación estructural del sistema civil y cotidiano. La psicología política, desde mi punto de vista, representa la gran posibilidad de pasar de las ideas a lo concreto, de las palabras que envuelven al discurso a la acción materializada en hechos. Todo esto a través del desarrollo, por ejemplo, de políticas públicas que incidan a pensar, o más bien que incidan en el pensar cotidiano de la ciudadanía. Compañeros estudiantes, platiquemos, debatamos y politicemos el asunto. Me da mucho gusto estar con ustedes, sinceramente es muy importante que estemos hoy aquí. Además, como verdaderamente siempre hemos ido tratando de poder tematizar sobre lo que nos está pasando. A diferencia de otras épocas, se hablaba de muchas cosas, pero de lo que nos estaba pasando no se habla. Y en la Facultad de Psicología, pues a veces menos, ¿no? Porque pues, eso de lo que nos pasaba era difícil. Nos hablaba de cómo nos sentíamos, de qué es lo que vemos, etcétera. Se hablaban de otro tipo de datos que no necesariamente reflejaban las principales preocupaciones. Afortunadamente, de aquel entonces a la fecha han pasado muchas cosas. No sé si también me quitan el micrófono después de determinado tiempo. Le avisan allá. Vale, entonces, alguien acá, más o menos 5 o 10 minutos. 5 minutos, la primera 5 intervención minutos. es de 5 minutos. Ah, bueno, pues entonces mira, ahí va, rápido, duro de la yugular. Estuvimos haciendo una investigación con los muchachos en el seminario de psicología política. Creo que ha sido verdaderamente interesante haber podido aplicar por primera vez, al fin, este programa en la Facultad de Psicología. Y esto nos llevó a diferentes preocupaciones. Muy brevemente les puedo decir que estas preocupaciones giraron en torno a los procesos electorales, en la confianza de la sociedad hacia las elecciones y todo el tema del mercadeo en relación al debate político, etc. El motivo por el cual sacamos toda una serie de evaluaciones. El primer debate. Ahorita, como ya, pues ni modo, terminó esta primera ronda, entonces en esta segunda ya no hubo la aplicación del instrumento. Ha sido interesante porque ya traemos 3 instrumentos aplicados en diferentes debates y creo que esto está perfeccionando instrumentos de registro y observación, independientemente del tipo de formato, que en este caso pues, resultó, sobre todo el primero, bastante complejo. Entonces, bueno, muchos de los instrumentos de registro no estaban tan precisamente adaptables. Sin embargo, ¿qué es lo que vimos? Bueno, entre el primer debate y este hay una cuestión de lo más diferente. Si bien en el primer debate se resaltaban elementos de carácter cognitivo, que fue brutal, ¿no? O sea, la presencia, el manejo de datos, la fuerza con la que Quadri empezó a abordar una serie de temas, pues sí era diferente en relación a la participación de los otros candidatos. Sin embargo, de aquel entonces a la fecha han pasado muchas cosas y parte de esas se reflejó en el debate. Por un lado, en esta parte yo creo que hay toda una homogeneidad, más o menos todos orientados a los propios públicos que ya están concretando propuestas. En un principio los mismos editorialistas decían, bueno, tal parecería que lo que se está priorizando es ya sobre voto cautivo, reforzar voto cautivo. ¿Por qué? Porque evidentemente se pueden venir temas de voto útil y cuando el poder se va dando cuenta que ya no puede poder tanto como podía poder antes, pues empieza a hacer cosas locas. Entonces, en este sentido, considero que esto permeó, sobre todo en el formato de este segundo debate. Independientemente de que nosotros luego en un futuro les podamos hacer una comparación de lo que fue el primero y este segundo, que además será muy interesante, lo que sí les quiero decir es que sorprendía sobre todo de 2 entrevistas que había tenido López Obrador y con una actitud muy aguerrida, etcétera, etcétera, a cómo llegó ya sin pelearse en el debate. Evidentemente, en el caso de Josefina Vázquez Mota, pues ella ya, como tiene enemigos desde su propio partido, pues entonces ya duro, no hay problema, más que pues yo dura contra todos, a ver si así siquiera dicen que la puedo levantar. En el caso de Gabriel, evidentemente hubo algo que era difícil y es que, maestro, pues tú serás Juan Camaney, pero como nada más me queda un minuto, ya
mucho chance de poder eludir la presencia de la maestra, y esto también se permea en el tipo de propuestas. O sea, él se va a propuestas mucho más orientadas a la minoría, que evidentemente podrían repercutir de manera complementaria hacia quien, lo que yo creo que va a pasar, al final de los procesos electorales, él cederá sus votos. Entonces, de esta manera se completaba una oferta manejada desde otro partido político. En el caso de Peña, pues aquel es el congruente, es el que verdaderamente no reflejó mayores estados de ánimo, todos los enojos del primero, ahorita se mantuvo más o menos guapetón. Y eso qué quiere decir, pues que más o menos pues sí se le ve cara de estadista, ¿no? Lo interesante es que verdaderamente el voto útil del PAN se va a ir al PRI, entonces bueno, es increíble, y como ya tengo que concluir, eso es todo lo que les puedo decir. Gracias. Bueno, buenas tardes, y en primer lugar yo quiero felicitar pues a este grupo de estudiantes tan entusiastas, con tanta esa actividad enjundiosa que les ha caracterizado, y que durante algunos años extrañábamos que esa movilidad y ese entusiasmo pues hacía falta, ¿no? De repente una veía aquí en la universidad y en general en el país una platania, así algo plano, así como que no había con qué prenderse. Y creo que esto que está pasando en el país es algo muy loable, que ojalá que no se apague con el 1 de julio, ojalá que no sea llamarada de petate, ojalá que sea algo que deba continuar. Entonces, de verdad, muchas felicidades, y yo espero que el 1 de junio está ya muy próximo, pero después del 1 de junio siga. Yo les comentaba antes de que empezáramos esto a sus compañeros de que parte de este debate al final, a ver si dejamos un tiempecito al final, porque tenemos que debatir. Seguramente que nos vamos a volver a reunir aquí en la Facultad de Psicología y en otros lugares, pero ¿qué va a pasar después del 1 de julio en términos de participación ciudadana? Pues no podemos chuparnos el dedo en términos de que mucho de lo que pueda ocurrir el 1 de julio puede estar muy orquestado, puede estar ya amarrado, y entonces, bueno, como ciudadanía, ¿qué haremos? Los tiempos están cambiando y parece ser que no sería tan fácil todo el rollo de estas trampas. También yo, bueno, conforme vayamos avanzando en las intervenciones que vamos a tener, porque lo importante es que ustedes también intercambien opiniones, debate, dudas, etcétera, pues sí les digo que en la materia de opinión pública de este semestre que está terminando, hicimos un estudio donde también tuvieron una participación activa estudiantes de la materia que di de Psicología Social de lo colectivo. Tanto de las dos materias están presentes aquí, les hago un muy merecido reconocimiento porque fue mucho el desgaste, y tengo datos, no quise traer un PowerPoint porque pues no era el momento, pero tenemos datos. Vamos a la tercera etapa. La primera etapa fue después del resbalón de Peña Nieto en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La segunda etapa fue después del primer debate, y tenemos una tercera etapa, que esa todavía no empezamos a revisar los datos, ante una crítica que hubo también del mismo estudiantado, que mucho de lo que estamos analizando es con personas de escolaridad alta, pero no con personas de escolaridad baja. Bueno, sí se nos filtraban, porque los segmentos que analizamos fueron sector público, no funcionariado, sino sector público en general, por ejemplo, a las salidas del metro o en las oficinas gubernamentales, servidores y servidoras públicas, o iniciativa privada, pero iniciativa privada podrían ser desde quien tenía un changarrito en la esquina de una colonia popular hasta quien trabaja en un banco como cajera, cajero, etcétera, ¿sí? Siempre desagregados por sexo, que también encontramos cosas interesantes, pero en términos de también sector público, sector privado, universidades privadas y universidades públicas. Entonces, ¿cuánto queda? 2 minutos, muy bien. Bueno, que sirva esto así como introducción, y quiero entonces decirles que les voy a ir dando algunos resultados. Tengo aquí mis tablitas ya muy concentradas de todas las, aplicamos la técnica de redes semánticas, y entonces, bueno, organizamos en categorías. Les quiero dar los resultados de las primeras 10 categorías, que además muchas coinciden independientemente del sector que analizamos, lo cual también es un dato muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría señalar con respecto a este último debate, es que no perdamos de vista que fueron 4 ejes temáticos: política y gobierno, desarrollo social, desarrollo sustentable, México y el mundo. En este último tema, los 3 y la candidata y los candidatos estaban como fuera de este mundo, no les cuajaba. Todo lo querían aterrizar en que pues hay que hacer lo interno y no sé qué. Ahí quien lo centró sí fue López Obrador.
Digo, a ver, un momento, si queremos ser competitivos, ¿para qué queremos un rollo de un tratado con China y todo? Ahorita lo que te queda en un minuto. ¿Para qué queremos un tratado con China si no tenemos que ofertar? Entonces, primero lo que hay que hacer es que hay que fortalecernos internamente y ya después pensar a ver cuándo en un TLC con China, si no nos va a pasar lo mismo que con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo nos vamos a volver competitivos con Estados Unidos y Canadá si aquí si estamos en desventaja, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas hay que verlas. Yo sí tengo varias observaciones con relación al debate. En términos, pues, nada más dejo una aquí en el tapete. La actitud de López Obrador cambió mucho, en lugar de ser muy, de estar atacando o aprovechando el micrófono, porque no se lo dan en otros momentos. Acá estuvo, yo decía, ¿le habrán dado un Valium? ¿Qué le habrán dado? Estuvo calmadito, pero muy asertivo. Todavía le falta rapidez en el hablado, todavía así como dilo rápido, de repente uno se le adelanta la palabra, sí, tal, ¿no? Bueno, entonces, yo aquí ya lo dejo. Espero que en este debate realmente escuchemos su manera de percibir la política. Sabemos que hay una percepción muy negativa de todos los sectores en relación a la política en general y a los políticos en particular. Me da mucho gusto porque en diversos estudios, diversas encuestas, siempre el sector de los jóvenes se caracteriza, no nada más en México, sino en otros países, por una desafección política, en parte porque pues han vivido, por lo menos aquí en México, han escuchado siempre las mismas historias en relación a que la política es esa cosa fea que huele a corrupción. Y entonces también hay una cuestión como de capacidad aprendida, incapacidad aprendida de que haga lo que haga, esto no cambia, ¿sí? Entonces me da en ese sentido mucho gusto ver que hay este activismo, por lo menos que tenga, que logre pues socializar lo que está pasando en nuestro país. Hoy nos toca hablar del debate, nos toca hablar de las elecciones, porque bueno, es el momento por el que estamos ahorita viviendo, pero justamente esta juventud, como ciudadanía que es, como ciudadanía que recién empieza pues a sentirla, a identificarse como tal, debería de estar siempre activa, tratando de evaluar qué es lo que está pasando en muchos aspectos de nuestro país. En relación al debate, yo quisiera decir que sí hubo un cambio en el formato, en el sentido de que trataron de hacerlo más dinámico. Sin embargo, no nada más los candidatos, sino el público en general, con la explicación de Solórzano de cuál iba a ser la dinámica, pues un poco quedamos peor que antes, ¿no? La otra cuestión, creo que había muchas expectativas en relación justamente a cómo los candidatos iban realmente a entrar al debate. Sabemos perfectamente que estos formatos que el IFE tiene, pues son muy ajustados, son muy limitados, y en realidad un debate como tal nunca lo hemos visto, ¿no? Ni en el primero, ni en este segundo. Ahora el movimiento, yo soy 132, va a organizar un debate. Parece ser que pretende pues que haya más comunicación entre los candidatos. Creo yo que esperábamos ver que se atacaran más entre todos, y lo único que vimos fue a la candidata del PAN, pues sí, como decía la doctora Mota, ya como última idea para, pues por lo menos ser de quien se hable al día siguiente, atacar con todo a quien se dejara, ¿no? Creo que López Obrador está
realmente cansado, ha tenido pues una agenda no del último año, sino de mucho tiempo atrás, y pues sí se le veía cansado, pero más que eso, yo creo que, como él mismo dice, trató de hablar más de sus propuestas, no perder el tiempo respondiendo también a los ataques, y yo creo que es como lo vi. Muchos esperaban esa sorpresa que fue en el primer debate de Cuadri, muchos tenían como más expectativas en este segundo debate, y pues lo que vimos fue que no se cubrió esa expectativa. Y por el lado de Peña Nieto, bueno, pues finalmente, para bien o para mal, las encuestas así lo indican, pase lo que pase, sigue siendo el que va a la cabeza, pues no tiene mucho que perder. Entonces, calmadito se ve más bonito, y tampoco hizo ataques, etc. Una cosa que me llama la atención, y ya con esto termino, es que en los dos debates nunca hubo un candidato que hablara o dijera nada en contra de Calderón. Eso es algo que realmente llama la atención. Entonces, ahí se los dejo para que a ver si ustedes saben o creen cuál sería una razón. Felicitarlos, creo que es muy adecuado eso que comenta Olga, que esa generación está despertando, está teniendo mucha mayor participación de lo que se había visto últimamente, y eso definitivamente hay que celebrarlo, porque no muchas veces se valora. Lo tenemos y parece que lo damos por hecho, y una vez que lo perdemos es cuando nos damos cuenta que es necesario para la formación que los jóvenes empiecen a involucrarse, empiecen a ser más participativos. Bueno, con respecto al debate, lo primero que me gustaría hablar, y creo que es algo que se tiene que profundizar más adelante, tanto con las intervenciones de mis compañeros como con las participaciones de ustedes, es que el contexto del debate es la democracia liberal. Entonces ese es un tema que no podemos pasar por alto. Estamos hablando de un modelo donde se está privilegiando la representación y la delegación de la capacidad que tiene el ciudadano de decidir. Es decir, la participación política está mediada por un modelo donde hay un representante que es al que se le delega para que tome las decisiones políticas. Entonces sería un poco el contexto que parte no solamente el debate, sino creo que en general las campañas presidenciales pues no se pueden entender si no es con el contexto de la democracia liberal. Bueno, ya en concreto con lo que sucedió en el debate, creo que es muy correcto lo que se está mencionando en el sentido de que está muy acartonado, no hay una verdadera confrontación de ideas por parte de los candidatos. Lo que vemos es más bien que se están cuidando mucho. Recordemos que venimos saliendo de un régimen autoritario donde parece que tenemos un poco de miedo a que los actores sociales y políticos se confronten. Es decir, ellos no están acostumbrados a que la gente le diga cosas que no espera escuchar. No estamos acostumbrados a que los periodistas lo hagan, no estamos acostumbrados tampoco a que se confronten en una arena política. Entonces, creo que eso es muy importante para ver por qué el debate es tan insípido muchas veces, por qué se da más bien un monólogo de 4, como yo lo viví, por lo menos. O sea, hay muy poca interacción, realmente no hay un periodista que pueda estar increpando a las personas que están participando en el debate, lo cual sería muy útil también para decirles, oye, no estás contestando, estás evadiendo este tema, porque no hablas de esto otro, y desde luego en un ámbito de oportunidades iguales para todos los participantes. Bueno, también me gustaría hablar acerca de cuál fue la participación concreta que tuvieron cada uno de ellos. Con respecto a López Obrador, me parece que en ese segundo debate, a diferencia del primero, él ya va directamente con los indecisos, y eso es una estrategia que me parece adecuada. Eso es lo que leí con respecto a lo que hizo López Obrador. Es decir, ya hay un voto cautivo que va a votar por él, y en el primer debate parece que él estaba convenciendo a ese voto cautivo, o sea que él estaba hablando a la gente que ya iba a votar por él. Entonces sí, bueno, o sea, efectivamente puede tener o no razón, pero la gente que va a comprar ese discurso ya va a votar por él. Entonces no es necesario que repita esto para la gente que ya tiene ganada, digamos, el voto cautivo. Y ese segundo debate me parece que sí se enfocó más en la gente que está indecisa. Con respecto a Peña Nieto, pues él sí me parece que memoriza spots. Y él es precisamente el que tendría que estar, el que sería más vulnerable a un formato diferente en un debate. Él es el que podría estar más fácilmente confrontable pues, con un verdadero debate, y por supuesto que es el que más cuidó que no se diera esto, porque a él sí se le puede sacar muy fácilmente de su contexto, su área de confort, y a partir de eso se puede evidenciar el proyecto que defiende. Con respecto a Vázquez Mota, pues ella se sentía ya en el tercer lugar, entonces su táctica era atacar, es decir, ya no tenía mucho que perder, o sea, ya una estrategia sin riesgos,
pues digamos que no le iba a dejar nada. Ella tenía que tomar el riesgo y atacar, y efectivamente fue lo que hizo. A final de cuentas, me parece que sobresalió ese aspecto de ella. Con respecto a Gabriel Cuadri, creo que ya había pasado el factor sorpresa que tenía el primer debate, donde no se esperaba gran cosa de él, y aprovechó muchas de las cosas que se están hablando actualmente con respecto a la política, y un discurso que descalifica lo político. Entonces él aprovecha esta situación y se vuelve como el candidato ciudadano. Y creo que después del primer debate, e incluso se lo dijo Cecilia, que fue de las pocas cosas que dijo que tuvieron alguna repercusión, fue esto que le dijo que él estaba usurpando las candidaturas ciudadanas, porque realmente no es un ciudadano. O sea, es muy fácil pararse y decir, todos aquí son políticos, menos yo. Él está ahí en un contexto de un sindicato sumamente corrupto, de un corporativismo, de un régimen autoritario, y está reproduciendo eso, y sin embargo usurpa este lugar de los ciudadanos, que efectivamente puede ser válido, del hartazgo pues, que hay con respecto a lo político, que puede ser muy válido, pero él está usurpando un papel que no le corresponde. Y bueno, eso sería con respecto a cómo veía a los candidatos, y bueno, los exhorto a que también en las preguntas y respuestas podemos ahondar en estos temas. Gracias. Bueno, yo creo que el contexto es verdaderamente preocupante. Preocupante porque efectivamente uno de los grandes logros que ha tenido la politología, la sociología y la priorización del universo de los estudios de las instituciones sociales ha pasado por sobre lo que viene siendo toda esta cultura de las masas y de esta especie de consumo que van haciendo de los ámbitos electorales y de la democracia representativa la culminación de la cultura del espectáculo. Y yo creo que esto agrava de manera peculiar una de las cuestiones que al menos es relevante plantear aquí en la Facultad de Psicología. La participación de los mexicanos está verdaderamente restringida a elementos cada vez más de carácter activo, inmediato, solidario, que esto es muy importante, muy importante, que es lo más importante, al grado de que nos dirían que a nivel del espacio semiprivado y semipúblico en la sociedad, este nivel de participación ha ido acotando aquello que se restringe a lo que más vincula cotidianamente a las preocupaciones diarias, y frente a esto elementos de convivencia mucho más cerrados. Sin embargo, no es extraño encontrarnos con datos sobre confianza institucional, en la cual, si bien se están desestructurando todos los indicadores de confianza en las instituciones del Estado Nacional, es obvio, hay una transformación del Estado benefactor al Estado global, por así decirlo, en el cual no nada más la desestructuración de las instituciones ha ido transformando este concepto clientelar de la democracia participativa, de la democracia representativa que se nos ha vendido como la panacea, sobre todo a partir del neoliberalismo. Pero a partir de esto, uno de los datos que es interesante, y que esto se repite en las ENCUPs, encuestas nacionales de cultura política, las encuestas nacionales de la juventud, también algunos datos de CONAPRED, etcétera, inciden en una cuestión importante. Si bien no hay confianza en las instituciones, en lo que más desconfianza hay es hacia el otro. Entonces uno dice, y no me digas, ¿y cómo lo vamos a hacer para ser demócratas si no somos capaces, ya dejen de tolerarnos al otro, ¿no?, sino de tenerle un mínimo de confianza y reconocimiento? Entonces, yo considero que esto, en términos de vida cotidiana, arrojan datos verdaderamente relevantes y preocupantes, y sobre todo vistos desde un carácter sociopolítico y psicosociopolítico, que verdaderamente habría que ir inaugurando discursos como para tratar de dar cuenta de qué es lo que está pasando. Frente a esto, pues está en la cultura del espectáculo, pues yo creo que es este brillo, ¿no?, la espumita del detergente, lo que verdaderamente culmina con 2 minutos que tengo que terminar, con lo que sería este impacto de quienes consideran que lo único que impacta a nivel de generación de opinión pública pues son los medios, y en efecto la opinión pública es estadística, y entonces pues, los seres humanos dicen que la estadística dicen lo que ellos no dicen. Entonces bueno, frente a este universo, ¿en dónde quedó la sociedad? Considero que actualmente estamos viviendo la muerte de la sociedad, el repliegue de la sociedad, la desaparición del espacio público de la sociedad,
la desaparición del lugar al cambio de la convivencia con otros que no son otros, o sea, más bien son los no otros, en los no lugares. Y eso, estar sumergido en el ámbito de las democracias representativas, se me hace muy delicado. Si bien es importante resaltar que no es lo mismo el paso de un autoritarismo a los elementos democráticos, yo sinceramente no he visto que se haya debilitado el autoritarismo, al contrario, creo que el autoritarismo se ha reforzado en una sociedad profundamente asimétrica, socioculturalmente hablando, ya no nada más socioeconómica, en donde la carencia de discursos para inaugurar otros elementos desde el fortalecimiento ciudadano están marcando la muerte de la política y la muerte de la sociedad. Parece que no somos interlocutores, pero que estamos rechazando serlos. Parece que cada vez somos más clientes electorales y frente a esto los escenarios de barbarie están penetrando en la mayor de las esclavitudes que yo digo que ha tenido el proceso de la sociedad a lo largo de su fundación y que culmina justamente con esta sociedad de públicos perfectamente manipulados. En este ámbito, el tema del país nos aporta y nos arroja dos perspectivas. El de la elocuencia del espectáculo, de las cifras macroeconómicas, en donde ya mero somos lo que no somos, pero ya mero vamos, a lo que sería el elemento y de la carencia de elemento de herramientas y de instrumental y sobre todo de discurso organizativo que favorezca el desarrollo de la democracia participativa. O sea, somos una sociedad que renunciamos a hablar y preferimos ser habladas, y esto tiene otros nombres, pero así es como yo veo el contexto político, motivo por el cual no me voy a la anécdota, prefería yo haber ensaltado esta parte. Bueno, pues continuando y situándonos en este contexto sociocultural en el que estamos viviendo en nuestro país, pues yo creo que sí estamos atravesando por un país donde hay crisis a diferentes niveles. No hay nada más crisis económica, hay también crisis política, y bueno, por ahí la literatura lo que dice, que cuando hay crisis la gente se vuelve más conservadora. Entonces esos discursos conservadores que hay en términos de lo que se puede perder si no se vota por el candidato puntero, pues cala. El rumor, acuérdense que es un tema muy estudiado dentro de la psicología, sobre todo dentro de la psicología social, y el rumor funciona. Entonces hay que estar con las antenas bien puestas para no caer en esas provocaciones, pero además volvernos un efecto multiplicador para que a las demás personas decirles, oigan, no, somos seres pensantes y no hay que dejarnos guiar por esos discursos atemorizantes. Tenemos ya el dato de 2006, que sí funcionó. Hay gente que incluso resultó beneficiada porque gente que dijo, no, es que si queda López Obrador me van a quitar mi casa, entonces hay que malbaratarla, y pues hubo gente que de repente se encontró departamentos en Polanco por por 2,5 millones y de 300 metros cuadrados. Wow, entonces pues no. Bueno, algunos resultaron beneficiados. Pero aquí lo que sí hay que estar con las antenas muy bien puestas es también cómo está teniendo un efecto muy importante todo lo mediático. No en balde, que ya tendrá que ser aquí también otro debate, todo lo de yo soy 132, cómo emerge, cómo ha jalado a la juventud, etcétera, etcétera. Yo creo que ahorita puede ser tema de debate también aquí con toda la audiencia, pero la manera también como se ha manipulado la noticia, ahí lo sabemos, y somos un país donde mayoritariamente las personas se enteran por la televisión. Dentro de los medios de comunicación, que la mayoría de ellos no son de comunicación, sino medios de difusión, para que fueran medios de comunicación necesitaría yo tener interacción. Desde el momento en que yo no tengo interacción o reciprocidad, yo le puedo decir al operador, espérate, güey, esto que dijiste está equivocado. Porque mira, yo leí no sé dónde, no, eso no puedo. Por lo tanto, los medios de comunicación, o llamados medios de comunicación que son de difusión, son autoritarios. Ya hay bastantes autores y autoras que lo han manifestado, y entonces hay que guiarse hay que leer más. Pero claro, porque como por la televisión es más fácil, porque yo me apoltrono, pues entonces la información que fluye por la televisión es efímera totalmente. No me permite decir, espérate, ¿qué? No, porque se me va lo otro y entonces es así rápida. En cambio, si yo leo prensa, yo puedo decir, no, espérate, a ver, este tercer párrafo te contradice sobre el primero, etc. Bueno, a lo que voy concretamente, y antes que se me acaben los 5 minutos, es cómo pues hay que poner las antenas muy bien puestas en términos de ser muy
cómo la prensa, los medios de comunicación, sobre todo la televisión, está manipulando esto. Bueno, algo que enardeció a los chavos y chavas de la Ibero es que ese día en la noche, cuando López Dóriga pone la nota de cómo recibieron a Peña Nieto en la Ibero, pasaban la imagen, pero le mocharon el audio. A mí se me hizo rarísimo porque yo antes manejando había oído la noticia por el radio y pues por radio nada más oye un audio, no veo una imagen. Yo decía, ah caray, pues qué raro que no sale nada, ¿no? Entonces, bueno, eso era más, aparte que les dijeron que eran porros y que eran guaruras, cuando en realidad los guaruras los metió Peña Nieto, como los metió la semana pasada en el Estadio Azteca y golpearon a muchos y a muchas jóvenes, ¿sí? Entonces, bueno, eso, qué curioso, que tampoco le hace tanto de alaraca a los medios. Bueno, ahí está clarísimo con quién está Televisa, y las dos televisoras, ¿no? Televisa y TV Azteca. La semana pasada que estuvo López Obrador en el programa después de, ¿cómo se llama? Tercer grado. Bueno, ahí se aprovechó su espacio López Obrador para lanzarles pedradas por todos lados, a pesar de que el mismo López Dóriga decía, pero no, y no sé qué, y la misma Denise decía, no, yo no soy, los otros serán, pero yo no, y el otro Marín, el payaso, pues también, bueno, pero de alguna manera López Obrador no se cayó, a pesar de que no iba a resultar simpático ante todos ellos, pero era su momento. Entonces, yo creo que curiosamente, después López Dóriga sí ha sacado más cositas, es decir, no se ha quedado aquí escondidito muchos de los datos. Entonces, eso quiere decir que la presión ciudadana sí funciona, aún en esos monopolios tan totalmente blindados, que uno cree que están totalmente blindados. Entonces, yo creo que en términos de participación ciudadana y en términos de lo que está ocurriendo, a pesar de que atravesamos por crisis y todo, no creo que estemos totalmente perdidos ni que sea la debacle de la sociedad. Yo creo que al contrario, está emergiendo esa dinámica, ese impulso por cambiar las cosas, y creo que se va a ir logrando poco a poco, pero no hay que bajar la marcha. Por eso yo digo que va a pasar después del 1 de julio. Esta situación por la que estamos pasando de desconfianza, desde la desconfianza interpersonal, hay una desconfianza social, hay una desconfianza en las instituciones. Entonces, eso también nos lleva a que nos volvamos un público pasivo, a que no queramos discutir, a que no queramos en nuestras conversaciones hablar de lo que pensamos de la política, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, si lo sumamos a esta situación de violencia que vive nuestro país, a que poco a poco nos hemos ido haciendo, pues, desgraciadamente acostumbrándonos a escuchar cifras, a escuchar toda clase de datos y de noticias que, bueno, vive uno todo el día leyendo la nota roja, parece, ¿no? O sea, los crímenes, las cosas espantosas y horribles que todos los días recibimos, ¿no? En estos reportes sobre la criminalidad. Entonces, otro aspecto que creo que por el que estamos pasando es que hay una ausencia de liderazgo. No, como en otros tiempos, hay algunas personas que podríamos nosotros decir que son líderes, pero en general hay una ausencia de liderazgo. Esta situación de los jóvenes ahora sí llama la atención porque, además de lo que yo les decía hace un momento, muchas veces a los estudiantes yo les preguntaba quiénes leían el periódico, quiénes leen el periódico, y se los puedo hacer ahorita la pregunta: ¿quiénes de ustedes leen el periódico y cuántos periódicos leen? O sea, es bajísimo el porcentaje de universitarios, ya no estoy hablando de otros jóvenes, pero de universitarios que no leen. Ahora podemos tener acceso a periódicos que nos cuesten en internet,
y no nada más saber las notas del país, sino cómo están percibiéndonos, cómo están interpretando lo que pasa aquí en otros países. Y sin embargo, a pesar de esa facilidad, seguimos sin leer. Entonces, sí es importante que tengamos eso en mente, que cada uno de nosotros tiene una obligación. La obligación de ser ciudadano no es nada más cada 6 años salir a votar. La obligación de nosotros como ciudadano es todos los días, ¿sí? Entonces, como decía también la doctora Olga, vamos a ver qué va a ser esta ola de activismo por parte de los jóvenes después del 1 de julio. Y no nada más de los jóvenes, sino en general de todos nosotros, ¿no? Cuando ese día den el resultado, ¿no? Creo que debemos estar, pues de alguna manera, organizados desde ahora. Gracias. También empecé a tratar en la intervención anterior, que es la democracia liberal. Entonces ese es el contexto un poco de este debate, y también es el contexto político que está enmarcando, digamos, que en nuestro país. Y bueno, me gustaría primero enunciar algunas cosas que implica este modelo de democracia liberal. Entonces, la primera es que haya elecciones periódicas. Es un modelo representativo donde se pretende que los ciudadanos tengan acceso a elecciones, que puedan elegir por medio del voto a quienes los están representando. Esto también está muy de la mano del hecho de que existan diferentes partidos. Es así como nace el modelo liberal. Tiene que haber partidos políticos que sean opción para los diferentes ciudadanos. Y por último, estaría un aspecto que también se menciona mucho al hablar de la democracia liberal, que es el hecho de que haya libertades de cara al Estado. Recordemos que históricamente este modelo de democracia liberal surge como un contrapeso al modelo del comunismo. Es decir, ese modelo que estamos viviendo actualmente y que tiene su base en Estados Unidos, surge para decir qué cosas tenía de ventaja, digamos, el modelo que se estaba dando en Estados Unidos con relación al comunismo. Es decir, se privilegia el hecho de que los ciudadanos tienen un papel activo con respecto al Estado, que hay diversas opciones entre las que pueden elegir, y desde luego las libertades. Ese es el modelo liberal que estamos viviendo actualmente. Bueno, a partir de ahí creo que es claro, y por lo que también se ha mencionado aquí, que hay muchas críticas que se pueden hacer a este modelo, y creo que es importante verlo, porque muchas veces se deja de ver cuál es la relación que hay entre este tipo de representación que implica la democracia liberal y el sistema económico. Y con eso paso al tema del contexto que estamos viviendo actualmente. Es decir, creo que lo más importante, si hablamos del contexto que estamos viviendo, tiene que ser la desigualdad y la pobreza que hay en nuestro país. No se puede hacer un contexto, ni se puede tener claridad sobre el proceso de una elección si se deja de ver esto. Y tal parece que es muy común que empecemos a hacer análisis sobre determinados temas y dejemos de ver los aspectos que son más importantes. Hay cosas que por sabida se callan muchas veces, pero creo que no debería ser así. O sea, sí es importante retomar cuál es la relación que tiene el modelo liberal con el modelo económico. ¿Por qué? Porque el modelo liberal nace en el entendido de que se va a respetar el sistema capitalista. Es decir, siempre en las democracias liberales está proscrito el Partido Comunista, es decir, está ilegalizado. ¿Por qué? Pues porque ese no respeta las reglas del juego, es totalitario, está defendiendo un sistema que no tiene que ver con lo que estamos defendiendo nosotros, que garantiza las libertades del individuo. Entonces eso es algo muy importante, porque también nos va a hablar de que tiene un margen de maniobra muy corto. Es decir, lo hemos visto también, bueno, últimamente, creo que en toda América Latina se ha dado ese caso de que llegan muchos gobiernos electos y resulta que no pueden aplicar lo que están planteando en sus plataformas políticas. ¿Por qué? Pues porque tienen las manos atadas con respecto a otras instancias, como puede ser los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio. Y resulta que no pueden llegar a hacer nada, pues porque ya tienen atadas las manos debido a cómo funciona el capitalismo actualmente. Entonces eso también es importante de tomarse en cuenta. A pesar de esto, creo que sí hay algo que se está definiendo en esta elección. Es decir, yo sí soy muy crítico con respecto a las posibilidades y los alcances que tiene el modelo liberal, pero también creo que tiene posibilidades de hacerse algo. Y eso también lo demuestra nuestro propio contexto y nuestra propia región. Creo que en América Latina se ha visto muy claramente que ha habido diversas experiencias que están cambiando la forma en que se está llevando a cabo el poder del Estado. Lo vemos en las diferentes experiencias que hay en nuestra región. O sea, realmente hay dos países que han tenido una continuidad con el modelo neoliberal, como son Colombia y México. Hay países que se están oponiendo,
diversos grados, ¿no? Están los países más radicales como son Venezuela, Bolivia, Ecuador, que tienen un proyecto de socialismo del siglo XXI, y están países que rompen con el neoliberalismo pero no tienen esta agenda de socialismo como es Argentina y Brasil sobre todo. Entonces se ha visto actualmente que sí hay una diferencia entre que quede un gobierno y quede otro en términos de la calidad de vida que tienen los ciudadanos y de la paliación del contexto social, es decir, de disminución de la pobreza y un mejoramiento del nivel de vida para muchos de los ciudadanos. En ese sentido yo creo que el modelo liberal puede ser muy limitado, pero definitivamente sí está definiendo algo. Entonces, con eso adelanto un poco de algo que quería hablar ya en las conclusiones. Creo que en el momento en que hay una disyuntiva que te lleva a diferentes posibilidades, adquiere un valor el votar. Y creo que eso es algo importante saber para el momento de tomar una decisión. Es decir, sí hay muchas cosas que pueden ser criticables. El modelo de democracia liberal en México, por ejemplo, es muy caro, los partidos son ineficientes, no hay una representatividad como tal, pero también es importante ver que sí hay algo que se está definiendo actualmente en las elecciones. Referido al contexto del país, creo que el maestro Eric ya dio un contexto bastante amplio que me permitió ya no hablar acerca de ello. Creo que ese es un sedimento importante que hay que tener. Yo rescato de ello, de lo que comenta, el asunto de la importancia de las elecciones. Ciertamente, en una democracia liberal hay limitaciones para la participación, no es todo lo que desearíamos que se pudiera lograr. Sin embargo, creo que es importante la decisión, sobre todo de cara a cuando hay alguna oferta importante para poder transformar al país. Yo quiero entrarle directamente al asunto de la política, y es que la política está excluida de la vida social, de la cultura de nuestro país. De hecho, cuando uno pregunta, a la maestra ella preguntó quién leía el periódico, ¿quién de ustedes habla o discute con sus padres de política? ¿Con qué? Fíjense, son 3, 4 los que levantaron la mano. ¿Quiénes en clases hablan de política en psicología? Y claro, hoy, vean, tenemos más manos levantadas, porque también tenemos un currículum diferente, donde hay una materia de contexto y donde hay contenidos otros diferentes. Pero en el currículo anterior, la política estaba excluida totalmente de la política, ¿no? No había ninguna mención referida a la política. En pocas palabras, no tenemos ámbitos de vivir, de sentir, de recrear la política. Creo que una de las cuestiones muy cuestionadas en este periodo electoral fue que los medios estaban constreñidos, que no había la suficiente propaganda de particulares. No nos engañemos, no hay propaganda de particulares, hay propagandas de gentes que ya tienen directamente una línea política, que tienen una visión ideológica, que tienen un conjunto de intereses. Y en ese sentido, lo que hace esta nueva ley es tratar de bajar la política a la población, de que los políticos vayan a las colonias, a los barrios, a las comunidades, a los municipios y hablen directamente. Esto es hablar, hacer política, porque creo que lo que no se ha hecho y no se hizo durante 70 años de dictadura, de dictadura del PRI, fue hacer política. Eso era una cosa especial y dirigida solamente para los expertos, que sabían cómo conducir al país, ellos, en pocas palabras. No había posibilidad de hacer política en otra parte, la política estaba expulsada. De hecho, los momentos álgidos de este país tienen que ver en el momento en que se irrumpe fuerte en contra del Estado. Y estoy hablando quizá muy rápidamente, en la década de los 50, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento magisterial, el movimiento médico en los 60, hasta culminar en 68 con el movimiento estudiantil. Vean, han sido momentos específicos en los cuales hay posibilidades de establecer, de conocer, de tocar, de vivenciar qué es la política, cuando se tocan los intereses de fondo. En ese sentido, yo quiero también señalar que, a mí me hace muy importante señalar que esta política que ha estado excluida, expulsada de la vida cotidiana, del ámbito diario de los mexicanos, bueno, pues la sentimos, y cualquiera de los muchachos, los alumnos de comunicación y psicología política hicieron una entrevista, y
particularmente cuando preguntaban qué es la política, y se la preguntaban a dirigentes sindicales que hubo aquí, y se la preguntaban a gente y a profesores, no saben qué es la política, y esos son los que forman a los estudiantes. Entonces está excluida la política. No hay transición política, yo no creo que hubo transición política en el 2000, hubo un acuerdo entre el PRI y el PAN para imponer a Fox, para resguardar las espaldas del PRI. Hoy creo que la condición es muy grave. Es muy grave porque se agrega a la descalificación del candidato que no ha tenido la posibilidad de gobernar como presidente del país, se agrega toda la presión del Estado, ¿sí?, de algunas corporaciones, particularmente muchos empresarios, y finalmente, ¿sí?, de la derecha mexicana. En ese sentido, creo que el problema es complejo en el país. Lo importante creo que es asumir un voto responsable.